Listo. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que se pudieron conectar a través de Twitch, a los asistentes a través de Zoom. Es un gusto para nosotros que nos estén acompañando en nuestra cuarta ponencia acerca de la serie de wearables que hemos estado teniendo durante todo este mes. Y el día de hoy tenemos el gusto de escuchar al ingeniero y maestrante Ricardo Emanuel García Manso con una sesión acerca de diseño de una prótesis desde cero. Y bueno, del ingeniero Ricardo, entre sus logros, reconocimientos y puestos más destacados, se pueden mencionar los siguientes. Él es egresado de la Universidad de Guadalajara, de la carrera de Ingeniería Biomédica. Es ganador del concurso DIVEC Innovación 2019 con el proyecto titulado Decodificación de la voz mediante procesamiento de bioseñales. Es maestrante en ciencias en bioingeniería y cómputo inteligente. Tiene participación en el proyecto de investigación clasificación intersujeto e intrasujeto de señales SBMG utilizando redes neuronales para la intención del habla. Tiene especialización en instrumentación biomédica, bioimpedancia eléctrica, propiedad intelectual para el desarrollo de dispositivos médicos y procesamiento de bioseñales, desarrollo de proyectos enfocados a los videojuegos serios para la salud y la detección automática de emociones usando bioseñales, ambientes virtuales e inteligencia artificial. Actualmente es suplente en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías en la materia de instrumentación y técnicas de rehabilitación. Es copresidente del capítulo estudiantil EMBS en la UDG. Cuenta con un canal de divulgación científica enfocado a la ingeniería biomédica llamado Biomedical Teachings. Y bueno, sin más que agregar, cedemos la palabra al ingeniero. Hombre, muchísimas gracias, David. Y a todo el capítulo de la IEEE IT Morelia, muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, vamos a estar aquí a la orden en este mini cursito de diseños de una prótesis desde cero. Y pues bueno, estamos a la orden para sus preguntas y esperamos que estos temas les ayuden para su formación, tanto para ingenieros biomédicos como para todo el público en general. Entonces, me voy a permitir aquí compartir toda la pantalla y vamos a iniciar con la presentación. Muy bien, pues vamos a empezar con lo básico, ¿sí? Primero que nada, vamos a definir las etapas que vamos a estar revisando en este pequeño curso, como su título lo muestra. Vamos a diseñar una prótesis desde cero. Entonces, ¿qué hay que saber para diseñar una prótesis desde cero? Nos vamos a convertir ahora en ingenieros biomédicos, ¿no? Necesitamos revisar primero una parte que es teórica, una parte que tiene que ver con la electrónica y una parte que tiene que ver con la programación. Y el conjunto de todas esas tres etapas, esos tres módulos, vamos a poder concretar una prótesis de manera general. Vamos a entender la lógica para realizar este tipo de dispositivos médicos. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar con lo más básico de todo, ¿no? La parte 1 contempla la teoría, que en este caso vamos a revisar la parte del movimiento. Entonces, como bien sabemos, el ser humano se compone pues de algunos elementos que le permiten efectuar este tipo de acciones, ¿no? De este tipo de movimientos que son los músculos. Se sabe que en el cuerpo humano existen pues, un poquito más de 600 músculos en todas las zonas que podemos observar para efectuar movimientos que a veces ni siquiera nos damos cuenta de ellos, ¿no? Hay algo bien interesante de estos músculos, que estos vienen en pares. Están diseñados a una perfección que es como de súper maravillosa, porque vienen en pares que se les conocen como pares antagónicos. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras un músculo efectúa un movimiento, el otro efectúa una etapa de reposo. Y estos movimientos son complementarios. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos el movimiento de extensión y flexión del bíceps, al momento de nosotros flexionar, como se puede ver aquí en la figurita del lado derecho, se produce una actividad eléctrica. Conocemos la flexión en el bíceps. Y en el caso del tríceps, que es el músculo antagónico del bíceps, que será el que está en la parte contraria, tenemos un estado de relajación, un estado de inacción de actividad eléctrica, ¿no? Entonces, cuando uno hace la extensión, sucede el caso contrario. Ahora el tríceps es el que efectúa la actividad eléctrica y el bíceps está en un estado de reposo. ¿Sí? Entonces, es muy interesante ver cómo nuestro cuerpo trabaja de esta manera, ¿no? Cómo está diseñado. Entonces, bueno, hay que entender también que el movimiento no solamente se genera pues así, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quién es el que está detrás de todo este show, ¿no? Básicamente el mecanismo que se le conoce como el mecanismo neuromuscular
lo regula un órgano que es bien conocido por todos, que es el cerebro. Específicamente en estas dos zonas que están marcadas con verde y azul, que es ambas componen la corteza motora, tanto la primaria como la secundaria. Esto es básicamente esta parte superior, la parte más externa de nuestro cerebro, que es donde se dice que está la conciencia, en el neocórtex, la neocorteza, que es este que tiene todos estos surcos. Específicamente en esta zona se procesa la información que va a generar estos comandos pues de todo lo que necesite el cuerpo para efectuar algún tipo de movimiento. Es donde se produce la orden de muévete, ¿sí? Entonces, en este nivel que se le conoce como nivel superior, se contemplan elementos como es la corteza principal, la corteza motora, el cerebelo y los ganglios basales. Los ganglios basales tienen la función de controlar la postura y el movimiento voluntario, porque, bueno, recordemos que se necesita esta intención de movimiento para efectuar un movimiento, ¿no? Entonces, los ganglios basales se encargan de ello. Y el cerebelo, pues, es el que coordina todos estos movimientos. Recibe las órdenes, las procesa y las va a implementar de tal forma que va a producir un movimiento coordinado, ¿no? En la parte inferior, o sea, la información ya sabemos que se produce en el cerebro, viaja a través de la médula espinal, que se le conoce que es el nivel inferior. Aquí se van a generar los patrones básicos y en algunos casos patrones rítmicos que van a iniciar el programa motor. Esto quiere decir que, bueno, pues es cuando la información se repliega como si fuera nuestro cuerpo un circuito, ¿no? Un circuito eléctrico y la información se repliega hacia los diferentes músculos y pues bueno, va a empezar a hacer movimientos. Hay una cosa bien curiosa, hay una zona en la médula espinal que se llama la CPG, la central generadora de patrones, que es la que genera patrones rítmicos de movimiento, que ya incluso son hasta movimientos involuntarios, ¿no? Estos marcan la actividad rítmica, que es, por ejemplo, cuando uno va caminando, ya tiene bien definido la coordinación de sus movimientos, qué músculos va a mover, en cuántos ángulos, con cuánta fuerza, ¿sí? Y también recibe una retroalimentación a través de los sentidos para corregir esos patrones motores. Y eso lo hace el cuerpo de manera, pues casi hasta inconsciente, ¿no? Eso es un dato curioso muy interesante. Porque bueno, si no me creen, pregúntense, cuando ustedes caminan, no le están diciendo a su cuerpo, oye, mueve el músculo tal, tantos grados y efectúa tanta fuerza, ¿no? Pues bueno, eso se hace de manera rápida y de manera voluntaria, ¿sí? Entonces, esta figurita de aquí me encanta porque resume prácticamente cómo se efectúa un movimiento muscular, ¿no? En este caso, la contracción del bíceps. Entonces, podemos observar que tenemos aquí como primer punto, pues el orden consciente de la persona, ¿no? Que dice aquí la joven, oye, bíceps, te ordeno que te contraigas, ¿sí? Como paso número dos, esta información se hace consciente, como les comento, y llega a la corteza motora. Aquí se crean las interacciones necesarias entre las diferentes neuronas y se produce el comando que va a efectuar el movimiento. Aquí en esta parte del cerebro se encuentran las motoneuronas superiores, superiores porque están en la parte superior, en el nivel superior, recuerden esa parte, ¿no? En el nivel número 3, en el punto número 3, que es cuando la información viaja a través de la médula, aquí tenemos un corte de la médula y vemos que el comando de estas motoneuronas superiores pues, desciende por el tracto corticoespinal, básicamente es la médula espinal, donde hace sinapsis con neuronas motoras inferiores que están justamente en la médula espinal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las neuronas que están en el cerebro se comunican con las neuronas que están en la médula espinal. ¿Sí? Esa es una forma de decirlo. Y las que están en la médula espinal, pues ya se les conocen como motoneuronas de tipo inferior, ¿sí? O motoneuronas alfa. Por ahí en algunos artículos científicos las manejan con ese nombre, ¿no? En el punto número 5, aquí nos dan a entender que todos los músculos están formados por pequeñas fibras. O sea, esto quiere decir que son pequeños hilitos que forman a toda esta estructura de masa del músculo, que se les conocen como fibras musculares. Las motoneuronas hacen sinapsis con estas fibras musculares. Una sola motoneurona puede hacer sinapsis con un montonal de fibras musculares. Y a la hora de hacer la sinapsis se comparte un neurotransmisor que se conoce como la acetilcolina. Entonces se libera acetilcolina de la motoneurona hacia la fibra muscular y esto va a generar un potencial de acción en el músculo y por lo tanto una contracción muscular. Entonces, de manera resumida, vamos a recapitular.
se produce el comando consciente de quiero que se mueva el músculo, por ejemplo, quiero hacer este movimiento, se procesa en la corteza motora, la información viaja a través de las motoneuronas superiores hacia las inferiores y de las inferiores que están inervadas con las fibras musculares, se produce sinapsis, que es la transmisión de los neurotransmisores y se produce el movimiento, ¿no? Se sobrepasa el umbral, recuerden de sus clases de electrofisiología, quienes son biomédicos, que las células del cuerpo efectúan pues una acción cuando se sobrepasa un umbral. Los chicos que sean de otras carreras, imagínense como un circuito, ¿no? Donde tenemos un umbral, si tenemos un valor que lo sobrepasa, va a suceder algo, ¿sí? Entonces, si lo sobrepasa, se libera este neurotransmisor y se efectúa el movimiento. Eso es básicamente lo que sucede, ¿sí? Y pues bueno, aquí mencioné algunas cosillas interesantes. Mencioné por ahí el concepto de motoneurona, las neuronas en general, pero bueno, vamos a entender qué son ese tipo de elementos porque son importantes para la hora de nosotros querer interpretar toda esta información de este sistema biológico y tratar de traducirlo a un sistema electrónico, ¿no? Que sería básicamente la prótesis. Entonces, dentro de estos elementos del cuerpo, del sistema nervioso central, entendemos que existen dos clases de células, que en este caso las principales, las neuronas, que son las encargadas de la comunicación, y las células gliales. Ambas muy importantes y vamos a ver por qué. Empecemos con las células gliales, que son las que, creo yo, son las células que no se conocen tanto como las motoneuronas, como las neuronas. Entonces vamos a revisarlas primero, ¿no? Básicamente, la función de las células gliales es la siguiente: darle sostén a las neuronas, darles estructura y darle una forma a todo el encéfalo, a todo el cerebro y a la médula espinal. Además, dentro de las células gliales existen diferentes tipos de este tipo de células, que son, por ejemplo, astrocitos fibrosos, astrocitos protoplasmáticos, oligodendrocitos, microglía, etcétera. Pero no los quiero rebuscar con tantos términos así tan despampanantes, ¿no? Entonces, solamente entendamos que, por ejemplo, el caso de los oligodendrocitos, que son estas como células que están una detrás de otras, son las que se encargan de hacer una acción que es muy importante para el movimiento, que es la mielinización, ¿sí? Ellos mielinizan el sistema nervioso central, que es todo lo que está dentro del cerebro, y las células que se conocen como células de Schwann son las que mielinizan el sistema nervioso periférico. ¿Qué me refiero con esto? El sistema nervioso central es todo esto y el sistema periférico es todo lo que va hacia la periferia, hacia el exterior del cuerpo, ¿no? Vaya. Entonces, bueno, ¿y qué es esto de la mielinización? Pues resulta que a la hora de que las neuronas se quieren hacer sinapsis, quieren comunicarse unas con otras, ahorita lo vamos a hacer algunas analogías con circuitos eléctricos, se van a dar cuenta que la mielina es este componente tan esencial porque permite que la información no se pierda, se está amplificando constantemente, se aísla del ruido de información que hay hacia todos lados, viéndose como un circuito eléctrico. Y pues bueno, si no existe mielina, pues no hay una comunicación efectiva o incluso no hay comunicación entre neuronas. ¿Y esto qué puede generar? Pues que no exista movimiento. Entonces, por eso son unas células muy importantísimas, ¿sí? Entonces, otras cosillas que hay que mencionar de las células gliales es que en el caso de las microglías, que son estas últimas, están constituidas principalmente por células que son como fagocitos y que básicamente son células inmunológicas. ¿Sí? Entonces, aquí podemos inferir que, bueno, nuestro cuerpo tiene dos tipos de células inmunológicas, ¿no? Las que se encargan de proteger a todo el cuerpo en general y los que se encargan de proteger únicamente al sistema nervioso central y al periférico, ¿sí? Porque es la parte más importante del cuerpo, ¿no? Porque pues, no manches, es el sistema de comunicación, prácticamente lo que nos da vida, ¿no? La comunicación entre estas células. Entonces, si existe algún agente patógeno, algún virus, alguna bacteria que intente ingresar a este cable central de comunicación, pues bueno, están estos soldaditos especializados para combatir en esa que es su zona, ¿sí? Entonces, bueno, espero que hasta aquí me esté dando a entender con todos estos términos. Si no, igual pueden hacernos llegar sus preguntas. En el caso de las neuronas, bueno, pues hay que considerar las siguientes cuestiones. Las neuronas tienen algo que se llama la especificidad de conexión. ¿Esto qué quiere decir? Que las neuronas no se conectan con cualquier neurona, sino que están bien especificadas con quiénes van a hacer sinapsis, con quiénes se van a comunicar. No es como que si pones una neurona con otras ya se van a comunicar nomás porque sí.
No, esa información tiene un sentido lógico de que va a viajar para un lado, va a viajar hacia otro con un propósito. Entonces no se pueden conectar si no tienen pues esa misma intención, ¿no? Además, pues que tienen una polarización dinámica y algo bien interesante es que la información solamente viaja en una sola dirección, ¿sale? Dentro de las neuronas, al igual que en las células gliales, encontramos algunas clasificaciones, entre ellas las neuronas sensitivas, las neuronas motoras, que son las motoneuronas que mencionaba al principio, y por último las interneuronas, de las cuales se clasifican en dos, que son las de transmisión y las de proyección. Entonces aquí esta figurita está muy padre, muy ilustrativa, nos indica cada una de estos tipos de neuronas. Por ejemplo, tenemos el modelo neurona clásico, en donde tenemos, bueno, esta es la conexión de una neurona que está antes, llega la neurona, la que estamos viendo, pues, se produce todo lo que le pasa dentro ahí, no nos quiero envolver con tantas cosas, y al final sucede una acción, ¿no? Que es la segregación de los neurotransmisores. En el caso de las neuronas sensitivas, chequen que aquí las inervaciones, que son las conexiones que hacen con otro tipo de células, pues está, por ejemplo, conectada con la piel, ¿no? Con las células de la piel. Entonces, cuando existe alguna interacción que estimule a estas células, la información viaja y se procesa en esta célula y esta entrega información hacia otra neurona que va avanzando y va avanzando hasta llegar al cerebro y ser procesada. Entonces, nomás piensen, ¿no? ¿Qué tan rápido es esa información? Por ejemplo, tocamos una parte de nuestro cuerpo y sentimos pues, al momento, ¿no? Entonces esa información debe viajar rapidísimo. En el caso de las motoneuronas, ahora en vez de inervar en células que sean de la piel, pues se inervan directamente sobre las fibras musculares. Y ahora reciben la información desde arriba y llegan hacia el músculo, donde se va a efectuar la acción. ¿Sí? Después encontramos que tenemos las interneuronas locales que meramente ayudan a propagar la información, que son neuronas que están en medio de otras. Y tenemos otras que son interneuronas de proyección, que aquí ven, por ejemplo, que son diferentes, esta que es local y esta que es de proyección, porque esta tiene las vainitas de mielina, que es el componente que les estaba comentando hace ratito, y esta no las tiene. Entonces, esta mielina permite hacer que el cablecito sea mucho más largo y la información se propague mucho más lejos, ¿sí? O sea, que se proyecte mucho más lejos. Y por último, tenemos las células neuroendocrinas, que son las que nos eh, permiten propagar las hormonas, vaya. ¿Sí? O bueno, perdón. No, por ejemplo, las que permiten efectuar la sudoración o ese tipo de procesos. ¿Sí? ¿Y por qué platicar sobre eso? De los tipos de neuronas y de tipo de las cosas que pueden hacer, células gliales, etcétera. Porque específicamente las motoneuronas, que son las que nos interesan, esas que están aquí, las que se inervan con las fibras musculares, pues son efectivamente las que producen movimiento. Entonces, si nosotros queremos replicarlo de manera artificial, todo este proceso que ya es natural, pues tenemos que estudiar primero cómo se entiende, entender cómo funciona, ¿sí? Para poder replicarlo de manera artificial. Entonces, esta grafiquita de aquí, esta imagen, nos muestra cómo fluye la información, que es como un resumen de todo lo que acabamos de ver. De que recuerden, está en un nivel superior, viaja a través de la médula, aquí tenemos el corte de la médula, se comunica con una motoneurona, esta está inervada en un músculo, efectúa su movimiento y a su vez existe una retroalimentación que también manda información para ver si se detiene o se sigue moviendo, ¿no? Porque, por ejemplo, su cuerpo sabe cuándo detenerse cuando hace un movimiento. Por ejemplo, ustedes no pueden flexionar hasta que les truene el brazo, ¿no? Sino que esa la retroalimentación, ese dolor que ustedes sienten, está retroalimentando para el sistema para que no rompan la estructura de su cuerpo, ¿no? Vaya, no se hagan algún tipo de daño. También, por ejemplo, saben que al doblarlo de esta manera no pueden doblarlo más allá. Habrá algunas personas que tienen esa capacidad, pero bueno, la gran mayoría no. Entonces, esa información se vuelve a procesar y lo que hace pues es darle la retroalimentación al sistema para decirle, hey, espérate, hasta aquí es donde podemos hacer movimiento. Entonces, el cuerpo es bastante inteligente, ¿no? Y encontramos que eh, algo que nosotros los biomédicos manejamos, que son la cantidad de las unidades motoras, que básicamente estas son las que miden la fuerza de ese movimiento. Entonces, inferimos que a mayor cantidad de unidades motoras, pues tenemos una mayor cantidad de fuerza. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando nosotros vamos al gimnasio, ya ven, la primera vez que vamos al gimnasio, pues levantamos pesas, tal vez no tan pesadas, porque si es la primera vez que vamos, pues estamos haciendo ahí el esfuerzo, ¿no?
Entonces, eso provoca ciertos cambios en nuestro cuerpo. La primera, de que si tú estás levantando algo muy pesado, con las motoneuronas que tienes actualmente, o sea, recuerden que cada motoneurona tiene inervados un solo cablecito, por ejemplo, o varios cablecitos de su músculo, con las que tienes así de manera natural antes de hacer ejercicio, pues dices, ay, no puedo levantar tanto peso. Entonces, poco a poco, tu cuerpo va a estar reclutando más motoneuronas, vas a tener más unidades motoras, vaya, y vas a tener más fuerza. Esto quiere decir que mientras más peso levantes, con el tiempo, vas a ir reclutando más motoneuronas para que esas motoneuronas se inerven con más fibras musculares y la contracción sea muchísimo más fuerte y esa fuerza pues se va a traducir en levantar más peso. ¿Vale? Eso es todo esto muy interesante, porque también piensen que existen prótesis que permiten sostener objetos, hay prótesis que te permiten hacer tareas un poquito más complicadas, levantar algunas cosas más pesadas, entre comillas más pesadas, por ejemplo un vaso lleno con agua, que es muy diferente a levantar un lápiz, ¿sí? Entonces hay que entender todo esto de las unidades motoras para poder replicarlo, ¿sale? ¿Vale? Ok, entonces regresamos a este asunto de lo de la mielina porque es bien importante checar esto. La mielina, como les comentaba, son estas como rollitos que tiene el axón de la neurona. Recuerden que, bueno, en las partes de la neurona tenemos que el cablecito más largo es el axón y algunas están recubiertas con esta vainita de mielina. Entonces, una motoneurona sana es la que tiene sus vainas de mielina pues completitas, enteritas, y pues se inervan las diferentes fibras musculares y todo funciona perfectamente, ¿no? Eso es, por ejemplo, cuando estamos jóvenes, ¿no? Todo funciona muy bien. Pero ya después existen distintas patologías, por ejemplo, la esclerosis, que es muy famosa por una enfermedad que padecía el científico Stephen Hawking, esclerosis lateral múltiple, que es cuando las motoneuronas o las neuronas en general pierden la mielina, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya se ve que está más degradada y esto genera que la información que viaja a través del axón vaya perdiendo amplitud. Ahorita lo vamos a ver más adelante con un ejemplo más interesante. Y se van a dar cuenta que, bueno, cuando la mielina está sana, pues tenemos una contracción muscular que es efectiva, o sea, sí la puedes realizar sin ningún problema. Y cuando tienes un problema de la mielina, pues ya te das cuenta de que el músculo es incapaz de contraer el músculo, ¿no? Entonces ustedes me dirán, bueno, yo les comentaré que este proceso de desmielinización, o sea, cuando está degradada la mielina, es natural, que se da por procesos naturales, por ejemplo, cuando te desvelas, cuando no comes bien, cuando estás estresado por salvar el semestre, o no sé, que te cortó la pareja, no sé, diferente tipo de cosas, ¿no? Cosas muy estresantes para el cuerpo te provocan la desmineralización. Entonces, por eso hay a veces andas con poca actitud, de bajos ánimos, no puedes mover bien tus músculos, te sientes muy cansado. Entonces, pero eso se recupera con un buen sueño, te das un baño, comes bien, arreglas tus asuntos personales y chan chan, ¿no? Eso se recupera de manera natural. Pero si uno le está metiendo muchas cosas, por ejemplo, las borracheras, si uno toma mucho alcohol constante todos los días, está desmineralizando sus neuronas y eso va a generar muchos problemas a futuro, ¿no? El primero de ellos, pues por ejemplo, puede ser esclerosis, Parkinson, no sé, pueden pasar muchas cosas. ¿Sale, vale? Y bien, entonces ahora sí, vamos a revisar el flujo de la información como si fuera un circuito eléctrico. Entonces chequen, por ejemplo, que, bueno, la información neuronal, cuando llega de cualquier otra neurona a través de las dendritas, que son todas esas conexiones chiquititas, y van a propagarse hacia la acción, porque recuerden que la información solamente viaja en una dirección, entra por cualquiera de una de estas vías y llega por la acción y sale y se comunica con otra neurona. Al momento de que la información viaja de aquí de este punto hasta este otro punto, la señal va a ir perdiendo fuerza, ¿sí? Entonces, lo que hace el cuerpo, que es bien fregoncísimo, con las vainitas de mielina, estas capsulitas de amarillo oscuro que se ven por ahí en la imagen, lo que hacen es lo siguiente. Tenemos una señal que sería, digamos, la comunicación o el pulso que manda otra neurona para que la comunicación siga, ¿no? Y se efectúe algún movimiento o algo por el estilo, alguna acción. Entonces, se genera el pulso y de manera natural, pues como la información va bajando, esto va perdiendo su amplitud, ¿no? Va perdiendo la potencia, bueno, la amplitud, mejor dicho. Entonces, la mielina lo que hace es funcionar como un sistema de amplificación donde vuelve a amplificar esta señal que va perdiendo su fuerza y la mantiene más o menos estable. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una patología? Cuando hay poquita mielina o no hay nada de mielina, pues
La información viaja, va perdiendo su amplitud y como la mielina no hace gran cosa, pues bueno, sigue reduciendo su amplitud. Y al final existe una intención de movimiento real, pero ya no hay un movimiento como tal. Entonces es un problema grandísimo, ¿no? Este asunto. Además de que, bueno, la mielina permite aislar ese sistema, es como si fuera, ya ven, por ejemplo, no me dejarán mentir los chicos que estudian electrónica, las chicas y chicos, tenemos un cablecito y si nosotros ponemos un recubrimiento, nos permite aislar este sistema de cualquier ruido externo. Entonces la mielina también nos permite aislar la información que viaja a través de la neurona de todo lo que pasa a su alrededor. ¿Sí? Entonces si se pierde la mielina, pues se va a sumar ruido y probablemente incluso a veces hasta tengamos información que no existe como tal. Puede ser, por ejemplo, como el Parkinson. Ahí se suma información que no existe y tenemos movimientos que no podemos controlar. ¿Sale? Entonces, bueno, ya revisamos un poquito de todo esto. Y ahora sí, vamos a empezar con lo mero bueno, ¿no? Que es lo que nos interesa. Eh, en ingeniería biomédica o en sistemas biomédicos, como lo quieran ver, nosotros tratamos con sistemas que se llaman electrogramas, que se encargan de analizar distintos tipos de señales. En este caso, el que nos interesa para el desarrollo de una prótesis es el que se conoce como electromiograma. Miograma hace referencia a los músculos. Estamos registrando la actividad eléctrica de los músculos. Y déjenme les leo la siguiente definición. El MG, que es la versión reducida del electromiograma, es una técnica de diagnóstico médico y fisiológico que consiste en monitorear o registrar la actividad bioeléctrica de campo de los músculos. ¿A qué se refiere con esto? Dentro de una de las técnicas más conocidas del MG, que es la técnica superficial, donde ustedes colocan los típicos electrodos, los colocan sobre la superficie de la piel, lo que están haciendo es como si, imagínense esta analogía, ¿no? Cada personita que está aquí es como si fuera una motoneurona. ¿Sí? Todos están ahí haciendo sus cosas, trabajando, mandando sus señales eléctricas y todo, ¿no? Aquí en el caso de las personas, pues están platicando, charlando, cada quien en su rollo, ¿sí? Y cuando ustedes colocan un electrodo, es como si pusieran un micrófono que registrara toda la actividad que está ocurriendo en este grupo, ¿sí? Y eso es a lo que se le conoce como un registro de campo. Un campo, un área específica, registras todo esto de toda esa información de todas esas motoneuronas. Pero también existen estudios que son más especializados y también más dolorosos porque te insertan agujas para, por ejemplo, solamente checar la actividad de una única motoneurona. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, si ponemos el micrófono, registramos lo que está haciendo esta chica de aquí, ¿no? Entonces, con el MG podemos checar ambas cosas, ¿no? Si es un MG invasivo, hacemos el registro de una única motoneurona y si es un MG no invasivo, o sea, superficial, pues registramos todo el campo, ¿no? Toda la actividad en general. Y eso nos interesa más porque queremos estudiar la actividad del músculo. Entendemos que el músculo se compone de muchos elementos más pequeños, pues entonces registramos toda la actividad de esos elementos. Y esa actividad se puede resumir en potenciales tanto excitatorios como inhibitorios. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con esto del MG? Pues resulta que, por ejemplo, si quisiéramos analizar la señal eléctrica del músculo bíceps, que es el conejo, conocido coloquialmente, colocamos dos electrodos que son de tipo superficial, ahorita los vamos a ver más adelante. Dos electrodos en dos diferentes áreas para poder registrar tanto la actividad de este punto a este punto. ¿Sí? Y existen ya sistemas que nos ayudan a hacer operaciones matemáticas con esas variaciones de voltaje, porque lo que registramos es señal electroquímica. Los electrodos funcionan como transductores. Entonces ellos van a convertir esa energía electroquímica, energía eléctrica, porque bueno, todos los sistemas electrónicos funcionan con electricidad, por eso electrónica. Entonces esa electricidad va a viajar al sistema analógico, al sistema físico y va a realizar diferentes operaciones. En este caso, tenemos un dispositivo que hace una diferencia, una resta entre la entrada positiva y la entrada negativa. Y bueno, eso tiene un montón de aplicaciones, pero no nos metamos en tanto rollo. Ahorita hay que verlo de manera general. ¿Sale? Y por último, necesitamos un electrodo de referencia. Ahorita explicamos más a fondo qué es esto de la referencia. También comentar que muchos trabajos que hablan sobre electromiografía se enfocan en un rango de frecuencias que va desde los 3 Hz a los 500 Hz.
¿Y qué es esto de los hertz? Pues es el rango de frecuencias a las que sucede cierto fenómeno, ¿no? Por ejemplo, la contracción muscular, o sea, toda la información que viaja y que efectúa el movimiento, se maneja en ese rango. Existe otro tipo de actividad eléctrica, por ejemplo, los latidos del corazón, la actividad que genera el propio cerebro, y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, los electrogramas se diferencian de unos con otros por el rango de frecuencias que manejan, por lo general. ¿Sí? Entonces, si nosotros acoplamos un rango de frecuencias de 3 a 500, vamos a poder registrar actividad eléctrica muscular. ¿Sale? Entonces, regresando a la parte de la referencia, todos los sistemas biomédicos necesitan una referencia. Bueno, y en general todos los sistemas eléctricos. ¿Y a qué se refiere esto de la referencia? Pues fíjense, este es un ejemplo un poquito infantil, pero da a entender muchas cosas. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuánto mide la jirafa? ¿Qué me responderían? Bueno, por ahí alguno me diría, oye, pero ¿con respecto a qué medimos la jirafa? ¿Con metros, con un lápiz, con manzanas o con changos? Ah, bueno, pues con changuitos. Ah, pues vas poniendo un changuito encima del otro y me dices, ah, mira, mide 3 changos, por ejemplo, 3 changos y medio, ¿sí? La jirafa mide 3 changuitos y medio. No, ahora manzanas, ok, mide 10 manzanitas. El lápiz, mide 20 lápices. Ok, ¿y esto de qué nos sirve? Ah, pues de la misma forma, en los sistemas, cuando estamos haciendo mediciones, necesitamos un punto de referencia para saber con respecto a qué estamos midiendo X o Y fenómeno. Sí, porque si tenemos una referencia, por ejemplo, que sea la parte de aquí y luego tenemos otro sistema que tiene otra referencia, pues van a salir valores bien dispares, ¿no? Porque estamos midiendo la jirafa con diferentes medidas. Unos los miden con changos, otros los miden con manzanas. Entonces hay que tener siempre el mismo sistema de referencia, ¿sale? Y bueno, por lo general, cuando trabajen con sistemas biológicos, o sea, con personas, los biomédicos tratamos de identificar zonas que tengan un voltaje cercano a cero, o sea, que no exista tanta actividad eléctrica muscular. Y por lo general se buscan zonas que tengan protuberancias óseas. O sea, por ejemplo, la muñeca es una protuberancia ósea, tiene el bulto de hueso, ¿no? Que sobresale sobre las demás cosas. Tenemos aquí, por ejemplo, el codo, la parte de aquí, tenemos aquí esta parte de la frente, o sea, diferentes lugares donde, pues, por ejemplo, aquí en la frente, pues decimos, bueno, no hay tanto músculo como tal, o sea, aquí lo que puede registrar prácticamente es cero, ¿no? En cuanto a voltaje se refiere. Entonces es una zona neutra y con respecto a este punto voy a medir toda la actividad de algún fenómeno, ¿no? Ya sea, por ejemplo, un electroculograma que se enfoca en estudiar los movimientos oculares de los músculos que hacen mover los ojos, pues se coloca la referencia en este punto, ¿no? Con respecto a esto, manejas el voltaje de los músculos de acá. Si es un electromiograma, pues con respecto a este punto, por ejemplo, vas a medir todo lo que sucede acá. Si es un ECG, pues bueno, puede ser en la pierna o, bueno, ya ustedes lo verán en sus clases, ¿no? Pero nada más entiendan que la referencia hace referencia a esto, vaya, a ver la redundancia, ¿no? Otras cosillas también interesantes es que si vamos a utilizar, por ejemplo, que es para el propósito de este mini curso, vamos a utilizar un Arduino para manipular una prótesis, hay que considerar que los Arduinos no son capaces de registrar voltajes negativos. Y aquí como podemos observar, por ejemplo, en la grafiquita azul, en las líneas azules, pues tenemos componentes que oscilan entre valores positivos, negativos, ¿no? Si nuestra línea base, la línea punteadita, es cero, entonces solamente vamos a poder registrar la parte superior, la parte positiva. Es lo único que vamos a poder ver con el Arduino, ¿no? ¿Y qué pasa con la parte negativa? Pues ya es imposible de ver. Entonces aquí vamos a tener que hacer unos pequeños ajustes para que ahora nuestra línea base, la línea base se refiere a dónde se van a ir imprimiendo las señales, en dónde vaya apareciendo, si en la parte superior o en la parte inferior, ¿no? Si es en la parte inferior, pues por obvias razones no se va a ver absolutamente nada, ¿no? Vamos a tener una línea en cero totalmente. Y si la hacemos arriba, pues bueno, ahora sí, vamos a poder captar toda la actividad eléctrica muscular de lo que estamos, que es lo que buscamos, ¿no? Vaya. Entonces, este desplazamiento de la línea base se le conoce como un offset, un ajuste en el eje de las Y de la gráfica, si lo quieren ver de esa forma, ¿sí? Y esto nos ayuda a ver todo el espectro. Entonces, sí, por eso los pongo de color verde, ¿no? Esta señal sí se va a poder bien. Y ya vamos a poder utilizarla, procesarla y pues, manipular nuestra prótesis. ¿Sale, vale? Entonces, ok. Ya vimos entonces
cómo se genera el movimiento. Ya sabemos que el cerebro es el culpable de la gran parte. Las motoneuronas tienen el protagonismo. Este, que se libera la acetilcolina, se hacen las contracciones, que existen diferentes tipos de células, motoneuronas, células gliales, que la mielina nos ayuda a amplificar la señal, etcétera. Ok, pero ahora sí, vamos metiendo a la parte electrónica de este asunto, ¿no? También ya checamos por aquí estas pequeñas partes del MG, es como lo básico de cómo se colocan estos electrodos, y todo eso, ¿no? Pero hay que ver qué es lo que sigue. Entonces, yo les comento de manera muy general, un electromiograma nos va a permitir pues manipular a una prótesis. Si utilizamos pues las señales eléctricas para controlar este dispositivo. Y una prótesis la podemos dividir en tres módulos muy generales. El primero pues sería el diseño y la construcción de este MG. La segunda etapa pues sería el cerebro que va a interpretar esos datos analógicos, los va a convertir a datos digitales para que la computadora sea capaz de procesar y trabajar, hacer operaciones matemáticas con esos datos, ¿no? Y por último, con ese mismo microcontrolador vamos a poder mandar información a unos motores que van a jalar unos cables y pues bueno, va a ser el movimiento de, de cierre de una prótesis. Y eso es de manera general cómo funciona una prótesis. Sí, así que no les cuenten que es muy complicado el asunto, si realmente son estas tres cositas, de manera general. Obviamente ya le van agregando más cosas para que el asunto sea más profesional y todo el asunto, ¿no? Pero con esto nos basta para hacer una prótesis casera. Ok, entonces vamos empezando con lo primerito, que es con lo que vamos a abordar el día de hoy, porque recuerden, vamos a tener dos sesiones, una el viernes y esta la del día de hoy. Entonces, el MG, el electromiograma, tiene 5 etapas principales. ¿Sí? La primera es una etapa de adquisición, una etapa que adquiere los datos biológicos, los traduce, los transduce, o sea, los convierte de un tipo de energía a otro y los manda a un dispositivo que es capaz que es sensible a esas variaciones de voltaje pequeñas y bueno, pues ya después lo pasa a siguientes etapas, ¿no? Por ejemplo, en este caso que es un filtrado, que es, recuerden que les dije que se limitaba a un ancho de banda en cuanto a frecuencias, dependiendo si es un MG, si es un SG, si es un EUG, o sea, se va reduciendo el espectro de frecuencias. Y ya una vez conocido el espectro, pues filtras, ¿no? Aplicas unos filtros, después amplificas la señal porque, bueno, el filtrado te permite reducir el ruido, te permite limitar la banda y después, ahora sí, amplificas y pues ahora sí tienes una señal que es más fácil de trabajar con ella y ya tienes información que sí es lo que te interesa. Porque si primero amplificamos y después filtramos, pues podemos amplificar el ruido y el ruido puede ser que sea muchísimo más grande que la señal que nos interesa. Y entonces ya se hizo la amplificación. Y por último, esto es opcional. Hay algunos MG que hacen un rectificado, que es básicamente convertir todos los componentes que están en el eje negativo a positivo. ¿Por qué? Por la razón que les acabo de comentar de, por ejemplo, si utilizamos un Arduino, lo hacen por esa razón. Y aparte de que, bueno, ya hacen otro tipo de procesamiento para convertir los impulsos cuadrados y manejar la prótesis, ¿no? Eso ya lo veremos más adelante. Entonces, la combinación de todas estas 4 etapas generales nos van a desenglobar, pues, van a concluir en la obtención de un registro de actividad eléctrica muscular, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 2 contracciones rápidas. Ok, entonces vamos primero viendo etapa por etapa, ¿no? Vamos primero con la etapa de adquisición. Y dentro de ella vamos a checar que el elemento más importante, antes que los componentes electrónicos, pues son los electrodos, ¿sí? Aquí, como dice las diapositivas, un electrodo es un transductor que convierte un tipo de energía en otra. ¿Sí? Entonces, para realizar mediciones de los biopotenciales del cuerpo, que son las variaciones que tienen los fenómenos del cuerpo, es necesario que nosotros proveamos de una interfaz entre el cuerpo y los aparatos de medición electrónicos. ¿Sí? En este caso, ¿cómo sacamos la información eléctrica de la persona? Y la mandamos a un microcontrolador para que sea procesada, pues con un transductor, que en este caso serían los electrodos. ¿Sí? Entonces encontramos que los electrodos tienen un funcionamiento de la siguiente manera. ¿Cómo transducen el tipo de energía a otra? Recuerden que en el cuerpo, la energía que está dentro del cuerpo no es energía eléctrica como tal. O sea, no fluyen electrones, sino que más bien fluyen iones. Entonces eso se le conoce como electroquímica. ¿Y cómo convertimos ese tipo de energía a energía eléctrica? Pues lo que hace es la siguiente cuestión, ¿no?
Por ejemplo, colocan en el electrodo, tiene aquí su cablecito de conexión, te ponen una pasta conductiva y pues que se pega a la piel, ¿no? Se pega bastante bien, que a veces hasta cuando se los quitan les anda quitando los vellitos, ¿no? Entonces, esa es otra forma de visualizarlo, ya como un diagrama eléctrico, un esquemático. Tenemos aquí el electrodo, tenemos esta parte que hace referencia a la gel, a esta pasta conductiva, este gel conductivo que hace que este proceso sea muchísimo más fácil. Y tenemos la capa más superficial de la piel, que es la epidermis, después la dermis. Y después tenemos otras capas de grasa, un montonal de capitas hacia abajo hasta llegar al músculo, ahora sí. Entonces, imagínense, toda esta actividad que ocurre muscularmente tiene que atravesar todas esas capas y llegar hasta el electrodo, ¿no? Pero no es como que los iones vayan a fluir así, tal cual, de abajo hacia arriba y brinquen hacia el electrodo, ¿no? No, no sucede eso. Sino aquí por otros tipos de fenómenos de impedancia y un montón de cosas que no me quiero meter porque son un buen de embrollos, solamente entiendan que, por ejemplo, todo lo que sucede en la parte de abajo, la parte del cuerpo del epidermis hacia abajo, voy a poner esta analogía que espero me dé a entender. Imagínense que tienen una barra transparente y tenemos un lado que sería de la epidermis hacia abajo y tenemos de este otro lado que es la gel hacia el electrodo. Ok, tenemos dos personitas en cada lado transparente. Una personita que está efectuando las cosas que hace el cuerpo, hace movimientos, ¿no? Por ejemplo, imagínense, saluda a la persona, ¿no? Y lo que hace la otra persona del otro lado, como está esta cosa transparente, puede ver que lo que está sucediendo, interactúa y dice, ah, nada más voy a repetir lo que está haciendo, ¿no? Eso es prácticamente lo que hace. Traduces la energía que hace un sujeto en lo que hace el otro sujeto, ¿sí? Entonces, con eso es como la forma en la que convierte un tipo de energía en otra, que obviamente eso es una cosa, una explicación bastante burda, pero espero de entender cómo hace esta conversión de energías, ¿sí? Y esto es importante saberlo porque, bueno, pues es la primera etapa de una prótesis, ¿no? La adquisición de las señales, ¿sí? Que obviamente ustedes no se van a poner a calcular, a resolver esos esquemáticos ni nada por el estilo. Meramente es conectar el electrodo y se acabó. Pero bueno, ¿cómo funcionan los electrodos? Aquí está la explicación, de manera general, obviamente. Ok, entonces ya se colocó el electrodo, ya ocurre todos los fenómenos que están en la piel, los transduce el electrodo y ahora sí, eso como ya son, en el electrodo existen, pues por ejemplo, algunos metales que hacen comparten los electrones que les quedan por ahí libres, se produce una corriente eléctrica. Ahora sí. Entonces, esa corriente eléctrica viaja por el cablecito y el primer dispositivo que debe de llegar es a un componente electrónico que nosotros los biomédicos lo conocemos demasiado, muy amados por unos, muy odiados por otros, que es el AD620. Este es un amplificador de instrumentación. Es un dispositivo que es lo suficientemente sensible para captar estas variaciones que son muy, pero muy, muy pequeñas. Eso hay que tenerlo también bien presente. Los fenómenos que ocurren dentro del cuerpo son fenómenos que son bastante, bastante, bastante pequeños, en el orden de los milivolts. En el caso del cerebro son en el orden de los microvolts. Recuerden que micro es multiplicar por 10 a la menos 6 y mili es multiplicar por 10 a la menos 3. Entonces son fenómenos muy, muy pequeños. Entonces estos sistemas sí son sensibles a esas variaciones, pero necesita ayuda de otro tipo de componentes, pues obviamente para funcionar bien, para que puedas obtener un registro que sea más, una señal que sea más fácil de trabajar con ella, ¿no? En otro tipo de escala. Entonces, como su nombre lo dice, va a ayudar a amplificar esa señal que llega de primer momento. Y ustedes por ahí me dirán, oye, pero ¿qué no dijiste que amplificar al principio era malo porque podíamos amplificar más el ruido que eso? Ah, exactamente. Pero se hace, digamos que es una preamplificación, o sea, amplificas un poquito para que sea mucho más fácil trabajar con este tipo de señales. Pero un poquito nada más. Entonces, por ejemplo, si tenemos, no sé, nuestra señal MG tiene un voltaje que vaya de, no sé, por ejemplo, podemos ponerle en la escala de los milivolts, un milivolt, por ejemplo, y lo queremos convertir a volts, pues hay que multiplicarlo por 1000, ¿no? Obviamente. Entonces, la primera amplificación, por ahí se recomienda que se multiplique por 10, por lo menos por 10, para que tengas una señal un poquito más fácil de trabajar y para que esa señal sea muchísimo más fácil de filtrar. Y ya después haces en la otra etapa de amplificación, la vuelves a amplificar para que ya esté en el rango que tú esperas, ¿no? Entonces, este dispositivo aquí les muestro este esquemático de manera muy visual. Tiene 8 patitas diferentes.
Recuerden que los componentes electrónicos tienen como una muesca, como un pequeño puntito algunos, algo que los diferencia entre el arriba y el abajo, ¿no? Viéndolo de esta forma, la patita 1 y la patita 8 es donde nosotros debemos de conectar una resistencia de ganancia. ¿Por qué? Esta resistencia de ganancia nos va a permitir hacer la operación de la multiplicación para que se amplifique nuestra señal. Y bueno, ya está definida por el fabricante. Cuando ustedes buscan datasheet AD620, que es la hoja de datos de la AD620, las hojas de especificaciones, pues ya nos da la formulita que debemos de aplicar de calcular para poder aplicar la amplificación que queramos, ¿no? En este caso, ustedes ya conocen la ganancia a la que quieren amplificar, entonces necesitamos saber qué valor de resistencia vamos a poner. Entonces ponemos, por ejemplo, hacemos la sustitución de esta fórmula y nos queda de esta forma, ¿no? Donde la resistencia de ganancia es igual a una resistencia interna que ya trae aquí adentro para hacer esas operaciones, dividido entre la ganancia que tú quieres menos 1. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera una ganancia de 10, aquí sustituyen la G por 10, resuelven esta operación y les da un valor para su resistencia de ganancia. Y se van a dar cuenta que por lo general los valores de la resistencia de ganancia no existen en el mercado. Entonces yo recomiendo mucho el uso de los potenciómetros. Bueno, en este caso no tanto estos porque ya hemos visto por ahí que no funcionan tan bien, tienen muchas variaciones. Yo recomiendo, por ejemplo, usar estos que están por aquí. Se les conocen como trinput algunos, unos que son como cuadraditos. Estos funcionan de manera lineal y no funcionan de manera como si fuera un reloj, que es básicamente, es una resistencia que si ustedes midieran con un multímetro de la pata A a la pata C, miden la resistencia de toda esta plaquita de metal de color verde que está aquí. Tienes un valor ya determinado por el fabricante. Y la patita del medio es una perillita que va girando entre esa plaquita. Entonces, si tú mides la resistencia que hay entre este punto y este punto, tienes el valor de este punto hasta este punto. Si lo mides al revés, será de este punto hasta este punto. Que si fijan, esta resistencia será mucho mayor que la resistencia que hay por acá. ¿Sí? Entonces, pero bueno, este tipo de componentes lo vamos a utilizar solamente para cuestiones demostrativas, no para cuestiones ya de aplicaciones, pero sí nos van a servir por ahí. Entonces, fíjense, la patita número 2 vamos a tener que conectar algo que se le llama la entrada inversora de nuestro circuito. Perdón, la tapa inversora, ahí vamos a conectar uno de los electrodos y la no inversora otro de los electrodos, tanto en la patita 2 como en la 3. En la patita 4 y la patita 7 vamos a conectar voltajes de alimentación, que aquí la hoja de datos nos especifica que va desde más menos 2.3 volts hasta más menos 18 volts. Esto de más menos quiere decir que utiliza voltaje positivo y voltaje negativo para funcionar. Y por último, en la patita 5, el GND, nuestra referencia. Aquí es donde debemos de conectar nuestro tercer electrodo. Recuerden el electrodo verde que iba aquí. Ahí también debemos de conectarlo. Todo debe estar en una misma referencia para medir a la jirafa con la misma regla, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que comentar de este amplificador de instrumentación. ¿Cómo saber, por ejemplo, si está funcionando bien o está fallando? A mí lo que se me ocurre es meter una señal ya conocida, por ejemplo, si tienen la oportunidad de estar en un laboratorio con un generador de funciones, meten una señal con una amplitud, por ejemplo, de 1, la meten a la patita 3, este, y ya hacen el cálculo con la resistencia ganancia que ustedes elijan, y a la salida deberían de obtener la señal amplificada, ¿sí? En la no inversora, porque si la colocan a la inversora, lo que va a hacer es voltearla, ¿sí? Por eso inversora, invierte. ¿Ok? Esa es una forma de comprobar que sí efectivamente funcionan estos dispositivos, porque son bien sensibles, o sea, con un toquecito que le des una descarga estática, ya valió queso. Entonces hay que cuidarlas. Ok, ahora vamos a meter a la parte de los filtros, ¿sí? Los filtros. El proceso de filtrado, chicos, chicas y chicos, es un proceso que es lineal, en el cual el espectro de la señal de entrada es cambiado en su forma de una manera bien definida y que se espera, bueno, que exista un beneficio. En pocas palabras, ustedes cuando tienen una señal, tienen un comportamiento en frecuencia, ¿no? O sea, la señal que ustedes registran siempre está en el tiempo. Ustedes con la transformada de Fourier, por ejemplo, pueden ver su comportamiento en frecuencia
Y se van a dar cuenta que existe el registro así tal cual crudo, tiene un montonal de componentes en diferentes valores de frecuencia, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es limitar tanto de un lado como de otro para formar un pasabanda y decir, esto es la única información que a mí me interesa. Todo lo demás se debe de eliminar, supuestamente. Entonces, ese proceso de decir, esto es lo que quiero, ese es el proceso de filtro, de establecer, de cambiar el espectro que ustedes tienen en frecuencias. Entonces, por ahí nos topamos que tanto de manera analógica como digital tenemos diferentes tipos de filtros. Un pasabajas, que es que deja pasar todo lo que está hacia abajo de un valor determinado, que es la frecuencia de corte. Un pasabandas, que combina la actividad de un pasaltas que un pasabajas. Que si fijan, el pasaltas está así, el pasabajas así. Si los combinas en el orden primero este y después este, te da el pasabanda. Y si los pones al revés, te da un rechazabandas, donde este espectro de aquí de frecuencia no lo deja pasar, ¿no? Solamente lo que está en verde. Y eso pues nos va a ayudar a delimitar las señales, también en el dominio del tiempo, de las que solamente te interesan, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los filtros encontramos también que existen diferentes tipos, por ejemplo, el Butterworth, el Chebyshev, el elíptico, por ahí hay tanto biomédicas, biomédicos, electrónicos, deben de saber de este tipo de asuntos, ¿no? Que es básicamente el comportamiento de estas onditas de color rojo, la ventanita que va a delimitar el espectro de frecuencias. Eso es básicamente lo que dice ese tipo, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, tienen una pendiente más inclinada que otras, otros tienen un comportamiento distinto. Y esto pues ayuda a diferentes propósitos. También hay que entender que una ventana así tal cual como está, con el ejemplo rojo, es imposible de generar, ¿no? Eso es tener una pendiente infinita. Entonces, pero sí podemos alterar esa pendiente, ¿no? Con el orden de los filtros. Un orden pequeño, por ejemplo, orden uno, pues tiene una pendiente muy, muy, este, alargada, ¿no? Si vamos aumentando el orden, lo que va haciendo es que la pendiente se va haciendo muchísimo más inclinada. Entonces, si tuviéramos un orden infinito, pues la pendiente sería totalmente recta. Pero bueno, es imposible. Y hay dos tipos de filtros en el campo de las cuestiones analógicas, o sea, de las cosas físicas. Hay filtros que son activos y hay filtros que se llaman pasivos. Los filtros activos básicamente son estos que utilizan otros componentes, como comparadores operacionales, otro tipo de componentes electrónicos de ese estilo, que utilizan alimentación, ¿sí? Y los que son pasivos son los que meramente utilizan una resistencia y un capacitor, acomodados de una o de otra forma. O sea, no utilizan una alimentación externa ni otro tipo de dispositivo. Entonces, la última cosa que hay que revisar de esto es que los filtros tienen esta pendiente, la pendiente comienza a visualizarse cuando tenemos una caída, si lo vemos en esta grafiquita de frecuencia versus ganancia, tenemos una caída que se le conoce como la caída de los -3 decibeles. Por ahí en sus clases eso ya lo han de ver checado, ¿no? Otra forma de verlo es cuando la amplitud de la señal, visto ya en frecuencia, por ejemplo, si tenemos una señal con una amplitud igual a 1 en frecuencia, la caída del 70% de su amplitud debería de ser la frecuencia de corte, ¿no? Cuando nosotros establecemos nuestro filtro. Y esto nos ayuda, pues como les digo, a delimitar qué es lo que queremos. Eso es de manera muy general. Entonces, aquí yo les pongo este ejemplo a mis alumnos, que para demostrarles los filtros pasivos, cómo distinguirlos en un esquemático, que es bastante sencillo, viéndolo de la siguiente manera. Imagínense ustedes que ustedes tienen una abejita encerrada dentro de este circuito, ¿no? En ambos circuitos. Entonces, si la abejita, como ven aquí hay un componente que es un capacitor, que se fijan, pues no hay conexión, entonces es como una ventanita. Si la abejita pasa por aquí, por la parte de abajo, esto es un filtro pasabajas, ¿sí? En caso contrario, si la abejita se escapa por arriba, esto es un filtro pasaltas. Sí, esto es meramente para que nos ayude a identificar este tipo de filtros. Pero vean qué interesante, ¿no? Meramente con tener una resistencia y un capacitor, podemos filtrar una señal, ¿sí? Porque bueno, hay muchas cuestiones que hay que revisar aquí, cuestiones matemáticas que me hubiese gustado describirlas, pero pues, por el tiempo que por ejemplo que los capacitores tienen un comportamiento como si fuera una resistencia a distintas frecuencias. Por ejemplo, si tenemos una señal con una frecuencia muy elevada,
el capacitor se comporta como un cortocircuito. Si tenemos una frecuencia baja, el capacitor se comporta pues, así tal cual, como si no hubiera conexión, como una resistencia muy gigantesca. Entonces, pero bueno, eso espero en otra oportunidad poderlo revisar. Ok, entonces, la forma de construir, por ejemplo, un amplificador, en este caso operacional, en la etapa de amplificación de nuestro MG, pues es de la siguiente manera, conectando dos resistencias en serie que vayan a tierra, otro vaya a la salida del amplificador operacional y ambas conectadas a la parte no inversora, ¿sí? O sea, la etapa anterior debe conectarse a la etapa eh, no inversora y la otra a la inversora. Creo que me confundí con los términos. Y tenemos aquí esta formulita. La ganancia está definida por 1 más el valor que tenga tu resistencia 2 sobre el valor de la resistencia 1. ¿Y para qué nos ayuda? Pues como su nombre lo dice, es para amplificar. Viene una señal de este estilo, se amplifica a un valor que ustedes determinen y ya tenemos una señal mucho más grande, mucho más fácil de trabajar. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí podemos identificar ruido, podemos identificar componentes que nos interesen, fenómenos, por ejemplo, en el caso de un SG, poder detectar cuál es el complejo PQRST, todo eso, ¿no? Ok, y por ejemplo, este es un esquemático de un filtro pasabanda. ¿Cómo sé que es un filtro pasabanda? Porque al principio, aquí por aquí entra la señal de la etapa de adquisición. Y si recuerden estos dos elementos, si la abejita pasa por arriba, eso es un filtro pasa altas, y después acá tenemos un filtro pasa bajas, porque la abejita pasa por abajo. Entonces, todo esto en general es un pasabanda que limita un ancho de banda por este lado y otro por este lado. Entonces, todo lo que esté dentro es lo que va a pasar. Todo lo que esté hacia afuera es lo que no pasa. Espero se esté viendo mis movimientos aquí en la cámara. Estoy haciendo mucha mímica. Y en medio de estas dos etapas, pues tenemos una etapa de amplificación. Esto quiere decir que primero filtra, después amplifica y después vuelve a filtrar y te limita la señal a las frecuencias que a ti te interesan. Entonces ya con esto podemos construir una gran parte de nuestro MG, porque si se fijan en las etapas que aquí les puse, pues la etapa de adquisición, pues básicamente ya está construida, ¿no? Que sería esta última diapositiva de aquí. Tienes los electrodos, el positivo a la etapa no inversora, el negativo a la etapa no inversora. La referencia se conecta a tierra de la misma forma que la referencia del circuito también se conecta a tierra para que midamos a la jirafa con la misma vara. Tanto la pata 7 como la 4 se conectan a los voltajes de alimentación. La patita 1 y la patita 8 se conectan a una resistencia, que en este caso yo recomiendo que sea una resistencia variable, para que ustedes puedan ir jugando con los valores de resistencia y acomodar el valor, porque como les digo, no se van a encontrar una resistencia con el valor exacto que les dé la fórmula. Entonces hay que irlo variando con un potenciómetro, con un trinput. Y ya por último a la salida, pues ya se puede conectar a la siguiente etapa. Si las quieren ir analizando de etapa por etapa de que todo esté funcionando, pues ponemos aquí la salida, la conectamos. En este caso es una tarjeta de adquisición de National Instruments, que es como un Arduino un poquito más profesional, bueno, mucho más profesional. Este, y ya lo conectan ahí tal cual y ya pueden checar que si existe variaciones cuando ustedes hacen contracciones musculares, ¿no? De un estado de reposo contra una contracción muscular. Eso es lo que pueden observar. Y bueno, aquí, por ejemplo, esta tarjeta de adquisición sí es sensible a voltajes negativos, o sea, que este sí ve tanto negativo como positivo. Entonces, esa es una forma de verlo. Si no, métalo en un osciloscopio y también van a ver la actividad, ¿no? Y bueno, su respectiva tierra. Entonces, aquí chequen que todas las tierras que yo tengo, todas las líneas de color verde están referenciadas en el mismo punto que es la tierra, ¿sí? Sí, yo sé que hay un punto de referencia en el cuerpo. Sí, yo sé que la E620 tiene su propio punto de referencia y sé que también mi tarjeta de adquisición tiene su propio punto de referencia, pero todos van hacia un mismo lado, ¿sale? Para medir a la jirafa con la misma regla. Entonces, después de esa etapa, conectamos ahora sí nuestra etapa de filtrado, que sería un pasabanda, y ya con su respectiva amplificación. Y bueno, justamente con esto, ya con el voltaje que midamos aquí a la salida, ya podríamos tener un MG funcional. Así de sencillo. A lo mejor ustedes miran, no manches, a mí mis prácticas de biomédica de 20º semestre me ponían un esquemático bien complejo donde tiene más elementos. Sí, también es eso, pero hagan de cuenta que lo que diferencia este esquemático de los otros es que esto es como la lógica principal, la cuestión más general que pueden encontrar. Hay que después agregarle otro tipo de elementos para, por ejemplo, para hacer filtros rechazabanda, para eliminar el ruido de los 60 Hz.
artefactos que existan por ahí que generados por la propia persona, o ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces ya se va haciendo un circuito más y más complejo. Pero de manera general, solamente necesitaríamos una etapa de adquisición, la etapa de filtrado y de amplificación, y se acabó. ¿Sale? Entonces, para efectos de este curso, mini curso, quiero que lo entendamos de esa manera. ¿Sí? Una manera muy, pero muy, muy sencilla. Así que no les cuenten que la ingeniería biomédica es muy complicada. Tiene su chiste, pero esto es bastante simple si se entiende de esta manera, ¿no? Pensándolo en términos de abejitas y de jirafas. ¿Sale? Entonces, bueno, esto sería todo por esta sesión del día de hoy. Vamos a abrir ahorita un espacio para las preguntas y también pues comentarles que en la siguiente sesión vamos a ver unas cuestiones de programación, unos conceptos básicos, análisis de señales y vamos a ver ya la aplicación real. Ahí por ahí si tienen algunos componentes a la mano, pues los vamos a poder ir replicando, ¿no? Que vamos a tener un programa que va a simular ¿cómo se dice? La actividad de una prótesis real. ¿Sí? Entonces, esto sería todo de mi parte. A ver si tenemos preguntas, pues estamos con toda la disponibilidad de atenderlas. Perfecto, muchas gracias, ingeniero Ricardo. De hecho, sí hay algunas preguntas. Las voy a ir mencionando. No sé si alguna de ellas fue en alguna etapa específica de las que estaba mencionando. Si sí, pues vamos a ver si se pueden responder de la mejor manera. Claro que sí, Por David. ahí del chat de Twitch nos preguntan acerca de la explicación de los nódulos de Rambier, que si con eso se puede cerrar la parte de amplificación. No sé si se entiende del todo la pregunta. A ver, Por ahí lo pone un bioingeniero también. ¿me la podrías repetir, por favor, David? Que Sí. se cortó un poquito. Ok, perfecto. Pregunta que, bueno, más bien pide una explicación acerca de los nódulos de Rambier y si con eso se cierra la parte esa de amplificación. Ok. Bien, bueno, creo que con esta pregunta, si me dan oportunidad, se las puedo trabajar un poquito más y se las traigo la próxima sesión para tener un poquito más de panorama. Claro que sí, perfecto. Por aquí, de hecho, en Zoom también nos preguntan, por aquí José Fernando nos pregunta, ¿qué rango de voltaje positivo o negativo se genera en el offset en el rango de las Y? Ok. Recuerden que esto del offset es para ajustar la escala en el eje de las Y, ¿no? Entonces, el Arduino, por ejemplo, que es con el que vamos a estar trabajando en este mini curso, en los pines de conexión que nosotros vamos a conectar ahí nuestro potenciómetro para simular nuestro MG, por ejemplo, solamente puede recibir desde 0 hasta 5 volts. Entonces, con base en eso, nosotros debemos de diseñar, en el caso del MG como tal, debemos de diseñarlo de tal forma que no supere los 5 volts y que no estén en cuestiones negativas. Entonces yo, por ejemplo, recomiendo con mis alumnos, yo les recomiendo que la línea base sea su 2.5 para que sobre esa línea base se dibuje tanto arriba hacia abajo y que sí se muestre, que sí sea capaz el Arduino de poderla percibir. Entonces eso se puede hacer muy sencillo. Por ejemplo, un divisor de voltaje, que tienes una señal de corriente directa estable, 2.5 volts, por ejemplo, y tú lo único que haces es le suma la señal y se puede decir que es como que se monta. Entonces, esa línea base en corriente directa, pues solamente te va a ayudar a dibujar tanto arriba como hacia abajo. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Por aquí también dentro del chat de Twitch nos preguntan cuántas etapas cree que sean necesarias realmente para que el MG tenga una buena optimización. Ok. Con las etapas que vimos y con es que también hay que ver el propósito que tiene, ¿no? Si es meramente un propósito demostrativo como esas etapas son suficientes. Pero, por ejemplo, si ya queremos ahora sí controlar una prótesis de verdad, hay que incluir otras etapas como son una etapa de filtrado con respecto al rechazabandas. Hay que eliminar la línea de los 60 Hz que está presente pues en todos lados, ¿no? La alimentación de su computadora, las líneas que utiliza las líneas de alimentación de su casa, etcétera, ¿no? Entonces hay que, primero que nada, eliminar eso. Después, las etapas de amplificación y de filtrado se pueden hacer de manera más compleja.
fabricando filtros que son de tipo activo, que utilizan alimentación y otros componentes electrónicos que son sencillos de conseguir, pero sí involucra pues un poquito más de cablerío sobre su protoboard, ¿no? Y ya con eso pues es lo suficiente para un propósito como es. Igual también para un registro, etcétera. Porque eso es que realmente, si ustedes destaparan un equipo profesional, se darán cuenta que son las mismas etapas. Una etapa de adquisición va a tener obviamente un componente electrónico muchísimo más sensible, muchísimo más, que está mejor encapsulado, no se le aumenta ruido ni nada, ¿no? O sea, está bien aislado todo el sistema. Y la siguiente etapa tendría que ser una etapa de filtrado. Puede tener un montonal de filtros, un rechazabanda, un pasabandas, después un pasabajas para que esté bien la señal, etcétera. Pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, mientras cumpla esas etapas y una etapa que elimine la banda de 60 Hz, creo que es suficiente para ese propósito. Perfecto, también muchas gracias por la respuesta. Por aquí también Arturo Martínez nos pregunta, en el caso de los parapléjicos, ¿ellos no producen mielina o cómo es que sus células no pueden producir movimiento sin sentir? Entonces, no pueden producir movimiento ni sentir. Sí, lo que sucede es que, miren, por ejemplo, las personas que no sienten, hay las neuronas que están afectadas, no son las motoneuronas, sino las neuronas sensitivas. Entonces, sí se produce la interacción, o sea, sí está recibiendo un estímulo, pero esa información se queda, digamos, bugueada en esa parte, ¿no? Porque la información ya no es capaz de transmitirse a las demás neuronas y subir y ser procesada de manera consciente. Y en el caso, por ejemplo, de los parapléjicos, es que tienen una afectación justamente en el cable central del cuerpo, ¿no? Si lo vemos como un circuito, la médula espinal. Entonces, a diferentes lesiones en diferentes alturas, podemos tener, por ejemplo, cuestiones de que ya no pueden mover sus brazos, ya no pueden mover sus piernas, ya no pueden mover las cuatro extremidades y controlar algunas funciones vitales, ¿no? Entonces, si nosotros se destruye esa comunicación entre el cerebro y toda la periferia, pues híjole, ahí sí está complicado, ¿no? Ahí tampoco ya no es una cuestión tanto de que si tiene mielina o no tiene mielina, sino que ya no hay comunicación porque hubo una afectación, un golpe, alguna lesión de cualquier tipo, ¿no? Pero si es, por ejemplo, en el caso de la mielina, se relaciona más con patologías como, por ejemplo, la esclerosis, porque sí es como que, ok, sí se están desmielizando las neuronas, pero todavía sigue teniendo lo suficiente como para que exista algo, probablemente. Entonces, por eso tenemos personas con extremidades que están muy atrofiadas, o sea, porque no hay movimiento como tal, o personas que tienen temblores, ¿no? Por ejemplo, las personas que padecen Parkinson, que también hay son esos tipos de afectaciones por ese mismo lado, ¿no? Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Y si nos permite una última pregunta más, Sí, claro que sí, David. que aquí está en Twitch. Simplemente es una pregunta de recomendación. Para prótesis, ¿se recomiendan más los filtros analógicos o los digitales? Ok, eso es todo un show, eso es una muy buena pregunta. Porque bueno, sí, porque la calidad del producto que vamos a generar al final depende bastante en primero de los componentes que utilizamos, sí. Ok, pero si por ejemplo no los tenemos a la mano, pues también no la podemos ingeniar de manera digital. Entonces ahí sí se viene todo un show para poder eficientar el código, de que el costo computacional no sea tan elevado para que pueda dar una respuesta prácticamente inmediata, ¿no? Yo efectúo un movimiento, y la prótesis debe de reaccionar casi al instante, ¿no? Entonces sí es una pregunta bastante buena, pero ya dependiendo de lo que se quieran especializar ustedes, en el caso, por ejemplo, mío, yo me especializo más en la cuestión digital, justamente por el procesamiento de las bioseñales, pues es ahí por donde yo más ataco, ¿no? Por eso ven aquí que estamos construyendo circuitos bien, por algunos pueden decirles por ahí muy carentes de diferentes etapas, pero son funcionales, ¿no? Al final estamos registrando señales y aquí es donde le estamos metiendo pues todo el esfuerzo para que esas señales salgan limpiecitas y que nos puedan interpretar lo que queremos recopilar, ¿no? Vaya. Claro, pues muchas gracias, gracias por las respuestas y gracias a todos los asistentes y espectadores que estuvieron viendo el directo en Twitch. Les agradecemos a todos por haber asistido y participado en esta plática, en este minicurso impartido por el ingeniero Ricardo.
y también le agradecemos a él por esta primera parte. Como ya lo escucharon, el viernes estaremos escuchando la segunda parte para que tampoco se lo pierdan. Va a ser a las 5 p.m. Entonces, para que también estén al pendiente de la publicación en Facebook, de los directos en Twitch y de toda información que se vaya a sacar también acerca de esta serie de wearables. Sin más por el momento, les agradecemos a todos y nos estaremos viendo en una siguiente plática. Muchas gracias. Sale, muchas gracias, David. Y por ahí nos traemos la pregunta a la que se las debemos para la siguiente sesión. Y pues muchas gracias a todos por animarse a preguntar. Y gracias a ustedes también por invitarnos. Muchas gracias.